Nosotros calculábamos, un día de estos hicimos el ejercicio, las ventas se nos han disminuido a la mitad prácticamente. Nuestro mercado mayor eran las ferias en los centros comerciales. Íbamos a varias, teníamos 4 al mes. En el ámbito económico estaríamos frente a una de las crisis más graves en el último siglo, quizás comparado únicamente sus efectos con la Gran Depresión de 1929. El gobierno tiene una autorización para obtener financiamiento por el monto de $3.645 millones, que si eso se cristalizara y se obtuvieran estos fondos, alcanzaríamos un nivel de deuda que estaría rondando entre un 85 y un 90% del PIB, o sea, un nivel de endeudamiento sumamente alto. Vamos sacando medidas, el Ejecutivo va implementando medidas a lo largo de la coyuntura, pero no con una perspectiva de planificación. Para El Salvador hay los estimados que hacían el Banco Mundial y el Fondo Monetario iban entre un 4,3% de contracción del Banco Mundial y 5,3% del Fondo Monetario, pero yo pienso que va a ser bastante más fuerte que eso. Probablemente vamos a tener una contracción del orden del 7 u 8% o de repente todavía más grande. Un 95% de las micros, pequeñas y medianas empresas son afectadas por las medidas implementadas por el gobierno salvadoreño para reducir la pandemia sanitaria del COVID-19. Sectores como los de servicio, comercio e industria han sido los más golpeados por la emergencia sanitaria. No se puede comparar lo que hacíamos un fin de semana en un centro comercial ahora, ¿verdad? Porque prácticamente nosotros nos vimos afectados antes de la cuarentena, porque los centros comerciales cerraron 15 días antes, entonces llevamos más tiempo. Teresa y su socia María José son dos profesionales de la comunicación que desde hace un año emprendieron el negocio de encurtidos, que había alcanzado niveles aceptables en el mercado, pero el COVID-19 les ha reducido sus ventas en más de un 50%. Creo que estábamos en un punto ya de equilibrio, o sea, de haber llegado, de estar como experimentando en el mercado, ¿verdad? A un punto de equilibrio ya de tener como ganancias fijas, digamos, proyecciones incluso, poder ya tener meses que más o menos estaban igual. Ahora con esto es un nuevo golpe, o sea, es otra nueva forma de pararlos, porque no pudieron estar en un sector formal, digamos, con su profesión. Intentan hacer ahora algo nuevo y es un nuevo golpe. Entonces ahora es como ser excluidos 2 veces del sistema. Entonces ahora vamos a tener que rebuscarnos, reinventarnos, tratar de buscar otras opciones, otras alternativas. Ha habido una disminución entre el 20 y el 30% de los ingresos de las colegiaturas, pero esto se está manejando y los profesores y todo el personal están conscientes y por lo menos a veces se les han podido pagar, hay con dificultades, con préstamos, con ayuda familiar, unas pequeñas reservas, pero sí se va sabiendo. El 72% de la población salvadoreña, es decir, 2.167.498 personas viven de la economía informal y solo un 28% cotiza al seguro social. Se cierra la economía y ¿de qué vive esa gente? O sea, si básicamente la gente del sector informal vive de lo que trabaja día a día, entonces no es fácil decirle vamos a cerrar un mes, 2 meses. El primer mes el gobierno trató más o menos con ese subsidio de los $300 supuestamente a 1,5 millones de familias de amortiguar ese problema.
pero y el segundo mes y un tercer mes ya la gente está verdaderamente desesperada y queriendo regresar a sus trabajos. Entonces ese es el gran reto en países como El Salvador, y en general todos los países del tercer mundo, que no se puede cerrar tanto tiempo la economía. Las familias sufren, y como se ha dicho por ahí, si no se mueren del coronavirus, se pueden morir de hambre. Para atender la emergencia generada por el COVID-19, la Asamblea Legislativa aprobó en marzo deuda por $2.000 millones, y para amortiguar los impactos del COVID en la economía nacional, en mayo aprobó al gobierno 1.000 millones más, que serán distribuidos así. $600 millones serán destinados de la siguiente manera: 140 millones destinados a subsidios de empleados de la micro y pequeña empresa que cotizan al IS, 360 millones para créditos a empresas registradas en el IS, 100 millones para financiamiento productivo para empresarios del sector informal que tengan un crédito vigente en la banca o en la cooperativa y con buen récord crediticio. El segundo monto por $400 millones se repartirá así: 100 millones para el pago de devolución de IVA a los exportadores, 300 millones para el pago de proveedores privados del Estado. Sé que esto está enfocado más que todo a las MIPES, pero nosotros todavía no llegamos a eso, no somos ni siquiera una micro. Para ser una microempresa tenemos que facturar $3.000, tenemos que tener al menos 10 empleados y no tenemos eso. Pues. Ahorita, hoy por hoy, solo somos ella y yo. Nosotros necesitamos capital semilla, ahorita para invertir, para poder tener la materia prima y poder crecer. Eso sería lo que necesitaríamos en primera instancia, porque todavía estamos incipientes, digamos. Vamos hacia el camino pero no estamos ya ahí. No podríamos mantener un crédito. Todos quisiéramos que nos dieran aquí este bono, este cheque, pero la verdad es que el gobierno no puede ser. Entonces, pero sí, el gobierno está abriendo unas líneas de crédito blanco, a través del Banco Hipotecario, a través de Banresal. Según la CEPAL, el COVID ha generado el mayor golpe a las economías mundiales, regionales y locales, con un colapso del turismo, transporte, almacenamiento, comunicaciones, servicios en general y el comercio, con impactos en el volumen y precio, en especial de las materias primas. La CEPAL estima que la pobreza en Centroamérica pasará de un 30.3% a un 34.7%, es decir, 28.7 millones de personas en situación de pobreza y 16 millones en pobreza extrema. Es una oportunidad para repensar cómo se están haciendo las cosas, para repensar cómo se están haciendo las medidas y pensar desde una perspectiva largoplacista, con planificación y enfocándose en aquella población vulnerable que al fin de cuentas la que a los platos rotos de este tipo de medidas. El COVID-19 lo que ha venido es a desnudar estos problemas estructurales que hemos tenido, ¿no? Y con el tema de las finanzas públicas hemos siempre ido pateando la pelota hacia adelante para resolver los problemas y hemos vivido en constante crisis. El problema es que hemos llegado a un punto en el cual es necesario hacer medidas y lo que debería de establecerse como principio para hacer estas medidas es lo que dice la Constitución. El COVID-19 ha paralizado casi toda la economía salvadoreña. El Ministerio de Hacienda había proyectado para el 2020 aumentar los ingresos hasta en un 23.6% más. Sin embargo, hasta mediados de mayo la recaudación cayó en un 85%. Desde que inició la cuarentena hasta la segunda semana de mayo, el Estado ha dejado de ingresar en impuestos $360 millones. Los mayores impuestos que generan fondos al Estado son el IVA y la renta. En El Salvador, obviamente no tenemos política monetaria por la dolarización. Entonces queda nada más el brazo fiscal. Y como también tenemos restricciones presupuestarias muy fuertes sobre el Estado, entonces el brazo fiscal está muy débil, ¿verdad? Está anquilosado. Entonces como que nos apuntaron un brazo de la política monetaria y el otro brazo lo tenemos muy atrofiado. Entonces estamos en una situación realmente complicada. Como estamos atendiendo la crisis del COVID-19, entonces todas las armas se enfilan
en atender el tema de salud, ¿verdad? Entonces, esto resta recursos a la inversión pública en infraestructura. ¿Y qué es esta infraestructura? Construcción de puentes, construcción de escuelas, ¿verdad? Lo que tiene que ver con elementos de crear alcantarillas, ¿verdad? Y servicios públicos de calidad. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos, el préstamo que se ha obtenido es poco. El crecimiento económico salvadoreño hasta el 2019 rondaba los 2.5% anual, el más bajo de la región. La pandemia ha reducido los ingresos del Estado y ha aumentado los gastos principalmente en el ramo de salud. Hasta antes del COVID, El Salvador tenía una deuda pública del 74.3%, es decir, 19.541.2 millones que debe a financistas internos y externos. La atención de la crisis sanitaria ha llevado a un mayor endeudamiento. Al gobierno le han autorizado la obtención de deuda por $3.000 millones para atender la emergencia sanitaria, económica y social. El Salvador, ahora que se ha comprometido a adquirir estos niveles de deuda, que implicaría que este año podamos tocar niveles de deuda cercanos al 90% del PIB, es decir, por cada $100 que vamos a producir, 90 vamos a deber, va a ser necesario hacer medidas no solo para pagar este endeudamiento, sino para resolver esos problemas estructurales. El endeudamiento en sí mismo no es malo si se utiliza de manera estratégica. Uno de los pasos importantes que se tenía que haber hecho era reestructurar el presupuesto. ¿Esto qué significa? Eliminar aquellos gastos que son innecesarios o que en estos momentos no son prioritarios, como cuáles, como por ejemplo el gasto de publicidad, el tema de viaje, consultorías, pero también compras de bienes y servicios que no son necesarios en estos momentos, cuáles como la compra de equipo militar. El Fondo Monetario Internacional prestará a El Salvador $389 millones para paliar la crisis. Sin embargo, según los economistas, este tipo de préstamos por lo general lleva a que los gobiernos adquieran compromisos en la línea de ajustes fiscales en la política económica. El Fondo Monetario en el documento que publicó acerca de este préstamo dice que tiene que haber un impuesto, implementación de un impuesto, ya sea el impuesto predial o el impuesto al patrimonio. El Salvador es el único país de América Latina que cuenta con este tipo de impuesto. También dijo que se pudiera implementar la factura electrónica para eficientar toda la capacidad recaudatoria del Estado, ¿verdad? Que esto puede generar algún impuesto adicional por el lado de los tributos. También un monotributo específicamente enfocado al sector informal, una baja tasa, pero también recomienda la implementación de impuestos selectivos o impuestos al consumo, específicamente aumento al IVA. Entonces, bueno, todos estos posibles impuestos que pueden llegar a implementar, el gobierno tiene que decidir por dónde va a ser el ajuste, es decir, ¿vamos a incrementar el IVA o se va a poner un impuesto al patrimonio? Si el Estado consigue los créditos aprobados para atender la emergencia, más los préstamos que estaban pendientes para financiar el presupuesto general de la Nación 2020, el nivel de deuda podría llegar a un 90%. Sin embargo, el gobierno tiene otras opciones financieras que puede implementar, si tiene voluntad política, y así evitar más deuda. Si a todo esto le queremos ver un lado positivo, es que El Salvador cuenta con espacios fiscales donde pueda incrementar sus ingresos sin afectar a los grupos más vulnerables. El tema de la evasión, solo en IVA se evaden alrededor de $500 millones al año. Si a esto le sumamos evasión del impuesto sobre la renta, fácilmente pudiéramos estar hablando de $1.000 millones al año que el Estado deja de percibir en una cuestión que es un robo, ¿no?, de recursos. Pero también en El Salvador el gasto tributario es sumamente alto. ¿Qué es el gasto tributario? Son todas las exenciones, exoneraciones e incentivos fiscales. Al año se dejan de percibir $750 millones en todos estos conceptos.
tanto, aquí hay espacio donde El Salvador pueda obtener recursos. La CEPAL ha expresado su preocupación por el aumento de la deuda en Centro y América Latina. Según este organismo, hasta el 2019 para el pago de la deuda, El Salvador destinó 3.5% del PIB, cifra que superó el presupuesto destinado a educación, que fue de 2.4% del PIB. Hasta el 2018, en Estados Unidos vivían 2.306.774 salvadoreños, quienes en su mayoría enviaban remesas para el sostén de las familias en nuestro territorio. En 2019, ingresaron 5.650.2 millones en remesas. Sabemos que hay una población considerable de salvadoreños residiendo en Estados Unidos, que son los principales emisores de los ingresos por remesa. Entonces va a haber una reducción de remesa que se está estimando que andará por el 10%. La CEPAL estima que a raíz de la pandemia del COVID-19, El Salvador puede dejar de recibir hasta un 20% menos de remesas procedentes de Estados Unidos, porque la crisis sanitaria afecta a sectores que tradicionalmente emplean migrantes, como la construcción, los restaurantes y los hoteles, que son del sector de servicio y mantenimiento. Otros países que envían remesas son Canadá, España, Italia y Panamá, también afectados por la pandemia. La crisis sanitaria como tal que se va a pasar, pero el legado, el impacto económico que nos va a dejar ese va a durar más. Entonces ahí es donde nos vamos a encontrar con un nivel de deuda de casi 90% del PIB, con pagos que hay que hacer, y ahí es donde va a haber que replantearse el ajuste fiscal. Sinceramente, no estamos frente a una carrera de 100 metros, estamos frente a una maratón y con obstáculos, y por lo tanto es muy importante que las medidas que se vayan a diseñar se hagan pensando en el corto plazo, pero también en el mediano y en el largo plazo. Por eso es fundamental enfrentar esta crisis con un plan bien articulado, un plan que conjunte las aristas sanitarias, económicas, sociales, políticas y democráticas, y por supuesto la garantía de derechos, porque va a ser la única manera de poder enfrentar la mejor situación. Esta coyuntura es una oportunidad de oro para poder cambiar el cómo se han venido haciendo las cosas, es decir, toda esta situación, todo nuestro sistema de salud, todo nuestro sistema de educación, todos nuestros servicios, toda la situación de pobreza no es una realidad que la tenemos desde hace algunos meses, es una realidad que viene por años, que ha agraviado a partir de políticas y medidas que se tomaron en su momento. La transparencia es fundamental en una democracia. Si los ciudadanos no tienen una efectiva contraloría social sobre los gastos del gobierno, las oportunidades de corrupción van a estar ahí. Eso es importantísimo. Además, es una condición también que facilita más cualquier ajuste fiscal, porque si la gente no sabe en qué se gasta el dinero y el gobierno dice necesitamos aumentar la recaudación, la gente es suspicaz, va a decir, bueno, y si no sabemos en qué se gasta, ¿por qué no están pidiendo más? O, sobre todo en un país como el nuestro, donde tenemos 3 escándalos mayúsculos de malversación de fondos. El FMI recomienda a los gobiernos atender la emergencia del COVID-19, pero también reforzar los principios de buena gobernanza. Esto debería incluir una contabilidad exacta, una divulgación de información frecuente, oportuna y completa, la rendición de cuentas, y deben hacer todo lo que sea necesario, pero asegurarse de guardar los recibos.